Bueno, vamos a introducir al quinto ponente del día, la doctora Iraís Bautista. Es doctora en física por la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal. Actualmente imparte clases en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Es ganadora de la beca para las mujeres en la ciencia L'Oréal UNESCO CONACYT, Academia Mexicana de Ciencias 2017, en el área de ciencias exactas. Su investigación se enfoca en el quark-gluon plasma, un estado de la materia generado en los primeros millonésimos de segundo después del Big Bang. Integrante del grupo ALCE-BOAP, que participa en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza. Denle una cálida bienvenida, por favor. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, me parece una idea fantástica, ¿no? Y sobre todo que surge justamente de la inquietud, ¿no? de los estudiantes, entonces es un evento muy auténtico, ¿no? Bueno, se preguntarán, yo siendo física, ¿qué hago aquí, no? Si ustedes están más motivados hacia las vocaciones médicas. Bueno, pues yo creo que actualmente las áreas de investigación son multidisciplinares y justamente requieren del conocimiento de muchas áreas y de la interacción de varios campos de investigación, no solo uno, ¿no? Entonces, actualmente el médico muchas veces tiene que saber de cómo usar los equipos para la investigación, por ejemplo, como comenta la doctora, ¿no? Deben hacer también estudios que tengan que ver con las conexiones de sinapsis y muchas cosas que nos conectan todos en lo que son las ciencias exactas, las ciencias básicas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un poquito, yo soy física de partículas y les voy a decir cuáles son algunas de las aplicaciones médicas o qué podemos hacer, ¿no? Para tratar de resolver los grandes retos de salud que tenemos. Bueno, en la física de partículas lo que tratamos de hacer es estudiar los componentes de la materia fundamental. Entonces, nosotros básicamente nos motiva pues saber de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, se han hecho grandes experimentos donde lo que se trata es de estudiar todas las etapas de nuestro universo, ¿no? Desde su formación. Pues actualmente nosotros sabemos que estamos compuestos, ¿no? De moléculas y estas moléculas están compuestas de átomos, pero estos átomos a su vez están formados de núcleos y estos núcleos están formados de partículas más pequeñas que se les llaman, bueno, son neutrones, protones, y estos a su vez están formados de partículas más pequeñitas, que es lo más pequeño que conocemos hasta ahora y que son los quarks y gluones. Entonces nosotros tratamos a partir de una tabla periódica de las partículas fundamentales, que serían esta, es nuestra tabla periódica de partículas fundamentales, es como se formó nuestro universo temprano. Al principio todo era una gran densidad de energía y se fue enfriando, condensándose en nuestra tabla fundamental de partículas, que fueron formando así los núcleos, los átomos, las galaxias y bueno, hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Para hablar de esto necesitamos hablar de las escalas. Entonces, para darnos una idea, por ejemplo, la escala de un átomo pues es 10 a la menos 10 metros, que ya nos parece pequeñito. Sin embargo, el átomo pues tiene en su interior el núcleo, que ya tiene una escala de 4 órdenes de magnitud menor, y después el protón 5 órdenes de magnitud mucho menor, y los componentes del protón son una escala de 10 a la menos 18 metros. Es lo más pequeñito que podemos conocer, ¿no? Entonces, como les decía, estamos pasando de un estado en el que se creó nuestro universo, de un estado muy caliente que se fue enfriando. ¿Qué tratamos de hacer para tratar de estudiar estos estados? Lo que se hace es que se hacen experimentos en la Tierra que son capaces de reproducir las condiciones que se tenían en el universo temprano, ¿no? Entonces, se han hecho grandes facilidades que son los colisionadores hadrónicos. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene el RIC y se tiene el LHC, y ha habido antecesores, ¿no? Desde los años 30 que se han empezado a hacer. Y bueno, todo esto para reproducir justamente ese estado y estudiar las interacciones y las características de los componentes fundamentales de la materia. Bueno, esto se ve muy complicado, ¿no? Pero resulta que en estos grandes aceleradores se han creado justamente
al tratar, motivados por eso, se ha creado tecnología que hoy en día se aplica a cosas muy que podemos ver hoy en día, como es la terapia de radiación, ¿no?, que se usa para tratar el cáncer. Los detectores de partículas, por ejemplo, nos ayudan a la detección a la imagenología médica que se usa, ¿no?, cuando uno se va a sacar una radiografía, cuando uno se va a sacar, nos mandan, por ejemplo, una tomografía, etcétera. Todo esto viene justamente de este estudio, esta tecnología que se fue desarrollando con esa motivación. También ha habido desarrollos en el área computacional, donde, bueno, ahora tenemos grandes bases de datos que, por ejemplo, ya no necesita a veces un doctor diagnosticar, sino que entra las características de una enfermedad y le dice cuál podría ser el tratamiento más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de historia, de cuáles son los descubrimientos físicos que nos han dado las herramientas para aplicar esta investigación física a la medicina, ¿no? Entonces, dentro de ellos, pues ya mencionamos la imagenología, la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de electrones, la terapia convencional y, bueno, otras vamos a llamar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto comenzó a partir del descubrimiento de los rayos X, ¿no? Entonces, este señor, Konrad Röntgen, descubrió los rayos X pues casualmente la primera radiografía fue la de la mano de su esposa y esa fue la que realizó, ¿no? El segundo catalizador de esta área fue el descubrimiento del electrón, porque en este entonces no se conocía todavía la estructura del átomo. Él logró producir una radiación y vio que podía hacer una imagen, ¿no?, que podía proyectar en diferentes densidades por la absorción de estas partículas que son los rayos X, ¿no? Pero más tarde, Thomson, en 1897, él descubre el electrón, que forma una parte fundamental de nuestro átomo, ¿no? Después tenemos los estudios de Henry Becquerel en 1852, bueno, en 1896, que descubre la radioactividad natural, ¿no? Y bueno, aquí muy famoso la pareja de Marie y Pierre Curie, que bueno, ellos aplicaron justamente esta radioactividad en los primeros estudios en medicina. Un dato interesante, pues es que justamente Marie Curie fue la primera mujer en recibir 2 premios Nobel, uno en el área de física y otro en el área de química, y ella, además de haber sido pionera en esta área de la radiación, descubrió 2 elementos que son el polonio y el radio, y justamente le llama polonio porque ella era polaca y en honor a su patria le pone polonio, ¿sale? Entonces, después tenemos el invento del ciclotrón, que es una manera de acelerar estos átomos en 1930 y bueno, generan una cámara de vacío y son capaces de acelerar estos átomos para llegar a tratar de estudiar esta estructura del protón, ¿no?, de los núcleos. El núcleo se descubre en 1932 por James Chadwick y bueno, esto comienza una revolución en cuanto al estudio de la estructura atómica. Y bueno, también se descubre después el positrón, que es parte de la estructura del núcleo, está compuesto por neutrones y protones, y seguían los estudios, ¿no? Una cosa importante es que se inventó una válvula. Estas son aplicaciones tecnológicas donde se inventó una válvula de vacío que produce una modulación y que permite acelerar a las partículas con una velocidad constante
y esto hace posible la creación del primer LINAC, que es un acelerador lineal. Entonces, actualmente los aceleradores lineales que usan para radioterapia pues están basados en este principio. Y el principio pues es una variación de los campos eléctricos entre a una cierta distancia, que genera una diferencia de potencial y acelera nuestros electrones, que son partículas cargadas. Entonces, bajo este principio ahora se construyen con estabilidad de fases, generando a que esa aceleración se haga en una fase constante. Se construye el primer sincrotrón de electrones. En él se aceleran electrones a una energía de 1 GeV. Bueno, en este camino, bueno, pues llegamos ya a la creación del Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador que actualmente está funcionando en Ginebra, y donde, no sé si escucharon, que hace algunos años se descubrió lo que le llaman la partícula de Dios, ¿no? Y justamente se hizo ahí, ¿no? Y entonces sigue funcionando y se siguen haciendo estudios muy interesantes sobre la estructura de la materia. Entonces ahí se aplicó este proceso del ciclotrón y ya se generó este acelerador mucho más grande, ¿no? Bueno, la imagen por resonancia magnética fue descubierta por Felix Bloch y Edward Purcell. Él fue el primer director general del CERN y bueno, esta tecnología estaba hecha para estudios justamente de la estructura atómica, pero actualmente se ocupa justamente para la imagenología médica, ¿no? Entonces, el principio es justamente que cuando una partícula pues tiene una rotación hacia un lado o hacia otro, se le llama spin, como el giro. Entonces está caracterizada por un giro, y si uno le aplica un campo magnético, lo que va a pasar es que pues la partícula se va a ir en este campo magnético hacia el lado contrario, en la dirección opuesta al campo magnético, y hacia, o sea, va a tener, si esta partícula tiene dos opciones de esta polarización, al aplicar este campo magnético genera una distancia, ¿no? Entonces esta distancia es proporcional a la frecuencia con la que está aquí oscilando, y este es el principio que se ocupa en la resonancia magnética. Bueno, entonces en la parte de las imágenes médicas, ¿no? Hay varias tecnologías que se fueron ocupando. Pues la primera fue la de los rayos X, ¿no? Y que está basado en el principio de absorción justamente de estos rayos que se emiten. El caso de la ecografía está basado en la reflexión de ondas, o sea, ya no las absorbe, sino que las refleja, llega a un medio y las refleja con una diferencia de velocidades que tienen que ver con la densidad a la que el objeto que llega, ¿no? Y la medicina nuclear, que empezó con el caso de la imaginología en radioisótopos, está basado en los rayos gamma. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cómo sucede esto. Y está basado en la emisión. Ahora desde adentro nosotros emitimos estos rayos que finalmente son detectados en nuestros aparatos de imagenología. Estos se fueron evolucionando, ¿no? Y ahora lo que tenemos actualmente pues son los rayos X, la resonancia magnética y la emisión de rayos gamma. Esta es una primera, así era como anunciaban la máquina de rayos X en 1907, así la vendían, ¿no? Entonces, bueno, este es el principio de cómo funciona una máquina de rayos X, donde aquí un haz de electrones que está generado por justamente un filamento que emite esta radiación y pega con un blanco de tungsteno y emite esta radiación que son los rayos X, y que, bueno, después llegan, no sé, a nuestra mano o a nuestro cuerpo y son absorbidos por nuestro cuerpo, y entonces lo que detectamos es lo que pasa a través de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces después hay un intensificador de imágenes que pues ya dependiendo de qué calidad
tengamos en eso es la calidad de nuestros rayos X. Bueno, pero los rayos X es como si estamos diciendo que pasan a través de nuestro objeto, ¿no? Entonces es como si tomáramos simplemente la sombra en una dimensión, ¿no? Entonces aquí como la chica, por ejemplo, está deteniendo aquí un plátano, ¿no? Y entonces nosotros logramos ver que tiene un plátano, pero por delante tiene una piña. Si tomamos la radiografía en esta dirección, solamente vamos a ver el plátano, ¿no? Y si lo tomamos en otra dirección, solamente vamos a ver la piña. Entonces, para mejorar la definición y encontrar, por ejemplo, en el caso de que tengamos algún problema, un tumor o alguna calcificación, entonces estas imágenes se les ocurrió hacerlas en 3D, ¿no? Hacer muchas veces repetidas esta proyección, ¿no? Alrededor de todo este objeto, y a eso se le llama la imagen en 3D, que sería la tomografía computarizada. Entonces, la tomografía computarizada es como si nos tomáramos una placa de rayos X, pero muchísimas veces que va barriendo todo nuestro cuerpo. Entonces, esa es la idea. Entonces, bueno, ahí ya aplicamos técnicas computacionales para que reconstruyan la imagen total, y bueno, actualmente pues se puede ver este tipo de imágenes de los órganos internos. Otro principio después, la resonancia magnética. Esta tiene otro principio que está basado en igual nuestro spin de ciertas partículas. Al aplicar el campo magnético, como dijimos que se pueden entrar como en un nivel más alto energético, pero cuando uno empuja algo, ¿no?, tiene una reacción de regreso, ¿no? Entonces, esta partícula, al recibir el empuje de un campo magnético, pues va a girar en una dirección, pero más tarde, justamente el hecho de que la fuerza, de que una acción lleva a una reacción, se va a tener una relajación, ¿no? Entonces va a volver a su estado base, ¿no? Entonces, al llegar a este estado base, pues va a emitir una señal, que en este caso es una radiación, que es lo que se detecta en la resonancia magnética. Y bueno, este principio otra vez es un principio de la resonancia magnética, que es como si enviáramos una sonda, ¿no? Y entonces esta va a chocar con nuestro objeto y va a regresar con cierta frecuencia. Esa frecuencia va a depender de la densidad del objeto con el que choque, y entonces así se pueden hacer imágenes, incluso por ejemplo del cerebro, ¿no? Y el tiempo para cubrir, por ejemplo, un órgano es de minutos, y la resolución espacial es de milímetros, ¿no? Entonces, pueden ver, por ejemplo, los fetos, ¿no? Hacen ultrasonidos, está basado en el mismo principio, ¿no?, de resonancia magnética, y pues podemos ver muchísimas cosas con esta resonancia magnética. Estos son ejemplos de resonancias magnéticas de una rodilla, por ejemplo, de un hombro. Y bueno, esto promovió tener más estudios que se hicieron. Ahora, por ejemplo, se hacía la resonancia magnética mientras una persona se movía, ¿no?, y podían ver cómo era el movimiento de los órganos. Por ejemplo, se hacía una estimulación visual y se veía en el cerebro cuáles eran las regiones que tenían algún movimiento, ¿no? Y, por ejemplo, hablando, una simulación cognitiva, todo esto gracias a la resonancia magnética. Después, bueno, con la invención del ciclotrón que ya mencionamos, se vio que se podía usar justamente esta emisión de partículas para tratar cáncer, ¿no? Entonces, para el tratamiento de cáncer se vio que podíamos tratar de destruir las células afectadas por medio de esta radiación y tratarla de hacer precisa para que solamente se afectara esa parte dañada, ¿no? Entonces, esto está basado pues justamente en la emisión de partículas. En este caso aquí se tienen partículas gamma. Y bueno, también hay una cosa que se llama la emisión de
de positrones, ¿no? Entonces uno tiene el electrón y su antipartícula es el positrón, ¿no? Entonces estamos usando antimateria para el tratamiento de enfermedades, ¿no? Para detección de enfermedades. Entonces parece como de ciencia ficción usar antimateria, esos conceptos que nos parecen así como alocados, pero tienen una utilidad muy práctica, ¿no? Entonces el positrón, que es justamente como un electrón, pero ahora con carga positiva, nos ayuda a hacer esto se genera al inyectar sobre un fármaco que emite justamente estas partículas y nos permite ver las áreas dañadas. Ahorita vamos a ver un poquito cómo funciona. Bueno, ¿cómo funciona la emisión de positrones, la tomografía por emisión de positrones? Pues bueno, lo que ocurre es que se le inyecta al paciente un radionúclido, que es una sustancia que es radioactiva, ¿no? Y está de acuerdo a un proceso metabólico que, por ejemplo, si usamos se sabe que los tumores consumen mucho azúcar, ¿no? Entonces se le inyecta una droga que se parece mucho en su estructura química al azúcar y entonces se va a localizar principalmente cerca del tumor. Entonces, posteriormente, al ser una sustancia radioactiva, pues va a emitir justamente los positrones, ¿no? Y bueno, después, una vez que se emite el positrón, entonces ya lo va a detectar nuestro aparato, o nuestro detector, y así va a ubicar justamente esa área donde está dañado, donde tenemos problemas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, esa máquina que detecta estos positrones para uso médico, justamente se parece mucho a las que se usan actualmente en el Gran Colisionador de Hadrones y está basado justamente en los mismos principios físicos, donde se trata de identificar las trazas o el camino que recorrió esa partícula al haber atravesado ese cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se estudia la enfermedad de Parkinson por medio de la emisión de positrones. Y pues también inicialmente se hacía solamente digamos solamente en un plano, ¿no? Y actualmente los PETs que tenemos ahora los vuelven a hacer sobre muchos planos, ¿no? Y entonces la computadora nos reconstruye, por ejemplo, 40 de estas imágenes y los hace, por ejemplo, a cada 6 milímetros y entonces ya tenemos una imagen más real, volumétrica, de lo que es nuestro tumor, ¿no? Entonces estos son ejemplos de lo que se puede reconstruir en imágenes y bueno, ese es el PET, pero con tomografía computarizada, ¿no? Que recordamos que era simplemente reconstruirlo, pero en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, actualmente es cómo funcionan los PETs, cuando se van a tomar una imagen de PET. Y bueno, como les comentaba, la molécula que se ocupa actualmente es el 18-DFDG, que es muy parecida a la glucosa, y que este marcador metabólico ingresa a las células tumorales y finalmente, bueno, pues se convierte, decae a un fosfato y así es como produce esta emisión de positrones, que finalmente es detectada. Este es el tipo de detectores que actualmente, detectores que están de los aceleradores que actualmente están en uso. Y hay 120 aceleradores de energía, sincrotrones hay más de 100, y para radioespectroscopía hay 200, para aceleradores de terapia hay, bueno, estos que son, serían
pueden ser para uso industrial o médico, hay cerca de 9,000. Y bueno, en total tenemos 17,500 aceleradores en uso actualmente. Este es el acelerador lineal que actualmente se usa para la radioterapia convencional y en él, bueno, se emiten rayos gamma. Entonces tenemos rayos X, rayos gamma y actualmente ya se han implementado brazos robóticos que además, bueno, ahora no solamente es el haz que destruye aquí el tejido dañado, sino que ya ha llegado a un grado de precisión que se puedan hacer radiocirugías. Entonces, con este brazo robótico se puede hacer una radiocirugía, por ejemplo, para una zona tumoral en el cerebro, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se simulan los tratamientos, la planeación de los tratamientos y se distribuyen las dosis en las zonas afectadas, ¿no? Entonces, se van dando desde distintos campos, o sea, digamos que el brazo va rodeando al paciente y cada uno de estos campos y al final suma una dosis que se concentra en la zona afectada. En este caso, por ejemplo, digamos que aquí es el tumor, ¿no? Entonces, con esta tecnología pues somos capaces de tratar de radiar la zona afectada y lo que se busca es radiar mucho menos la zona circundante, ¿no? Porque nos podría dejar ciegos o sin habla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto está basado en la dosis, en la gráfica de dosis que se da para cierta distancia. Es la absorción de la energía depositada por estas partículas, ¿no? Entonces, en general, los rayos X van a tener esta curva, si ven, entonces para grandes distancias la dosis que se deposita es alta, ¿no? Entonces, aunque tengamos esto es malo, porque quiere decir que a cualquier distancia la dosis depositada es bastante alta, ¿no? Entonces, en rayos X la dosis depositada es más alta en la zona superficial que en las zonas más internas. Lo que se vio es que para las partículas, ya no para los rayos X, la dosis depositada para la zona más superficial era un poco menor, ¿no? Entonces se le ocurrió a Robert Wilson usar, en vez de rayos gamma que depositan mucha dosis en la superficie y por lo tanto pueden dañar órganos circundantes, usar lo que le llamamos la terapia de hadrones, es decir, usar partículas, que son los hadrones, que están compuestos de quarks y entonces los hadrones pues podemos tener los componentes del núcleo que son el protón, el neutrón, etcétera, ¿no? O hasta incluso se podría hacer, por ejemplo, carbono y entonces él propuso hacer esto y se vio que, por ejemplo, incluso la terapia de iones, que para los carbones van a tener menor dosis depositada, y se ve que la dosis depositada llega a más profundidad sin afectar esta zona, ¿no? Entonces ese es un avance que actualmente, bueno, lamentablemente en México no tenemos este tipo de terapia, tenemos solo la convencional, pero que esperemos que en un futuro cercano pues podamos acceder a este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, esta es la dosis que, por ejemplo, en el caso de protones, comparada a la emisión de fotones, ¿no? Que es la convencional, y si vemos, afecta mucho menos la zona de menor densidad y para ciertos cánceres puede ser mucho más útil y más recomendable la de protones porque no afecta nuestros órganos circundantes, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta los efectos biológicos también y bueno, esta es una imagen de una simulación de una comparación entre terapia de fotones y protones. Esta es una imagen de un programita que tenemos allá afuera, van a estar unos chicos, donde ustedes pueden jugar y si les interesa pueden programar los campos y ver como si hicieran un tratamiento de cáncer, ¿no? Directamente. Y entonces pueden ver ahí las curvas de cómo van dañando a los órganos. Y ahí, bueno, Y bueno, les voy a poner un pequeño video.
Bueno, entonces nada más comentarles que pues hay muchas maneras en que ustedes pueden contribuir, ¿no?, a los problemas de salud, que son, parece que es lo que les interesa aquí, ¿no? Y hay muchas perspectivas desde donde ustedes pueden colaborar, ¿no? Entonces, si ustedes están ahorita pensando en dedicarse a ser médicos para resolver un problema de salud, también lo pueden hacer desde un área de ciencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí, aunque hay cosas que parecieran muy lejanas, ¿no?, tienen aplicaciones reales y que nos ayudan a resolver estos problemas sociales que tenemos. Por ejemplo, yo conozco físicos de partículas que se dedican a cuerdas, que pareciera una teoría muy matemática, muy lejana, y ahora están trabajando en una simulación de redes neuronales, justamente para entender la actividad neuronal en el caso de problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades para que ustedes tienen un amplio abanico, ¿no?, para escoger. Lo importante es que cuando decidan hacer algo, pues que piensen que los problemas se atacan desde un área interdisciplinar, ¿no?, y que aunque sean ustedes médicos, también tienen que aprender de nuevas tecnologías y puedan aplicarlas, ¿no?, para resolver los problemas sociales. Y bueno, una última invitación a los que quieran. El día 2 de marzo tenemos una cosa que le llamamos la Masterclass en terapia de partículas, y bueno, es un día en el que por la mañana vamos a dar pláticas y por la tarde hacen justamente con una práctica con el simulador que van a ver ahí, y pues es como si un día fueran unos físicos médicos y van a curar a una persona, ¿no? Entonces van a tratar de hacer eso, y eso se hace en línea con toda Latinoamérica. Se va a hacer ese día y van a poder compartir sus experiencias con gente de CERN y con gente de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces están todos invitados. Es en la Facultad de Físico-Matemáticas en CU, en la UAP, y pues son bienvenidos todos los que quieran. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Le agradecemos muchísimo por su tiempo, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir sus experiencias y todo su conocimiento. Denle un aplauso, por favor. Le vamos a entregar un reconocimiento y un regalo por su asistencia.